Desde hace semanas hemos estado escuchando a nuestro pastor y otras personas que han tenido también el honor y el privilegio de predicar la palabra del Señor acerca del Evangelio. Y voy a hacer una pequeña retroalimentación sobre la prédica pasada acerca de lo que el pastor nos estaba predicando. Y es que había comenzado una serie en donde podríamos nosotros como cristianos o no cristianos parecer sencillo hacer un repaso del Evangelio. Sencillo porque no es porque sea algo nuevo para nosotros, sino porque hoy en día vivimos un mundo con tanta confusión, incluso dentro de la iglesia, de lo que el Evangelio realmente es. Se nos recordó que el Evangelio no es una religión más, no es un sistema moral, ni una filosofía de vida, ni una propuesta entre muchas opciones. Tampoco es un mensaje humanista un mensaje humanista centrado en el hombre, en la prosperidad material o en el bienestar personal. El Evangelio es la respuesta única y definitiva de Dios al problema más grande en el ser humano, que es el pecado, que es aquello que nos separa de Dios y distorsiona toda nuestra vida. El Evangelio también, comentaba el pastor, es Cristo mismo, su vida, su obra, su muerte y su resurrección y su plan redentor. No se trata de un momento especial, un momento emocional, de levantar la mano o de una experiencia o manifestación puntual, sino de una realidad que inicia cuando creemos y se extiende a lo largo de toda nuestra vida como creyentes. Y el pastor Pablo, en la carta a los romanos y a los corintios, lo resume, que es las bases bíblicas sobre este mensaje. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese poder no es algo superficial, es algo divino que es capaz de salvar, de cambiar y transformar al ser humano desde lo más profundo de su corazón. Y eso es lo que el Señor quiere transmitir. Como ese Evangelio, que no es teoría, no es moralismo, sino poder de Dios, transforma verdaderamente nuestras vidas. Así como también Él lo declara en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y yo me hacía una pregunta y decía, ¿por qué Pablo predicaba estas verdades en lugares totalmente diferentes? Y para comprender esto, vamos a estar viendo el contexto histórico, cultural y religioso de ambos lugares, tanto en Roma como en Corinto. Vamos a comenzar en Corinto. Principalmente Roma era la capital del imperio, era un centro del poder político, militar y cultural en el mundo conocido. Se valoraban cosas como el estatus, el honor, la filosofía y la autoridad. Todo giraba alrededor del poder humano y del honor. Mostrar debilidad era vergonzoso. En ese contexto, hablar sobre un Señor crucificado y Salvador iba en contra totalmente de la lógica romana. Roma era extremadamente diversa. Habían judíos, habían gentiles, habían esclavos, había libres, había ricos, había pobres. Y la iglesia en Roma no fue fundada directamente por Pablo, pero estaba compuesta por judíos creyentes y gentiles convertidos, lo que generaba tensiones sobre la ley y la identidad espiritual. Pablo, entonces, en Romanos, unifica a la iglesia dentro de una verdad central. Todos necesitan el Evangelio y todos son salvados de la misma manera, por la fe. En lo religioso, Roma era politeísta y practicaba el culto al emperador. Esto quiere decir que el afirmar que Jesucristo era el Señor era indirectamente decir que César no lo es, lo cual era muy peligroso. Aunque la persecución aún no estaba en su punto más alto, cuando se escribió Romanos, confesar la fe cristiana ya era un símbolo de rechazo y de riesgos sociales y reales.
Entonces, cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, está haciendo una declaración valiente. Básicamente está diciendo, en la ciudad donde el poder se mide por ejércitos y tronos, el verdadero poder es el evangelio. En una cultura obsesionada con el honor, con el estatus, la cruz no es vergüenza, es gloria. En una ciudad dividida de tantas culturas, la salvación es para todo aquel que cree por medio de la fe. Me causó también mucho impacto que él haya dicho que no se avergonzaba del evangelio, comenzando la carta a los romanos. Lo vemos en el capítulo 1, lo que nos deja dicho que este mensaje, marcando a los romanos, a las personas que se encontraban ahí, que este mensaje no se diluye, no se suaviza y no se esconde. Aunque el mundo lo rechace, el evangelio sigue siendo el medio que Dios usa para salvar, sea gentil o sea judío. Por otro lado, vamos al contexto histórico de los Corintios. Esta fue escrita en una iglesia donde había muchos problemas internos. Había orgullo espiritual, inmoralidad sexual y confusión doctrinal. Corinto era una de las ciudades más ricas e influyentes de Grecia. Era incluso un puerto comercial estratégico donde pasaban comerciantes, marineros y viajeros, lo que la hacía próspera, pero también era famosa por su corrupción moral. Corinto era politeísta, con templos a dioses como Afroditas, Apolo y Poseidón. La adoración a Afrodita estaba asociada a prostitución ritual, lo que mezclaba espiritualidad con desenfreno. En ese ambiente, vivir una fe cristiana coherente requería ir totalmente contracorriente. Incluso el verbo corintianizar llegó a usarse para describir una vida de libertinaje. Culturalmente, los corintios se valoraban mucho por la sabiduría humana, la retórica y la elocuencia. Los grandes oradores eran admirados como celebridades y esa misma mentalidad también se infiltró en la iglesia. Por eso surgieron divisiones dentro de la misma. Pero Pablo responde aclarando que el evangelio no se basa en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, y que la cruz vista como debilidad es la verdadera sabiduría. Voy a repetir eso nuevamente. El evangelio no se basa en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, y que la cruz vista como debilidad es la verdadera sabiduría. Pablo no estaba escribiendo esto para condenarlos, sino para corregirlos y restaurarlos, recordándoles quiénes eran en Cristo. Por eso él declara en 2 Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pablo no está hablando acerca de una perfección automática, como de que hoy ahora mismo ustedes están teniendo estos problemas, hoy ustedes conocen de Cristo y mañana ustedes van a ser santos. No, pero está pautando una realidad espiritual nueva que comienza cuando una persona verdaderamente está en Cristo. Por lo que él afirma que en este pasaje, la libertad cristiana no es libertinaje. Los dones espirituales no son para competir, sino para edificar. Y la verdadera vida del creyente no viene de la cultura, sino de Cristo. Me causa también mucha curiosidad. Ahora vamos a hablar de quién era Pablo. ¿Quién fue Pablo en su pasado? El mismo que escribió estas dos verdades en dos lugares totalmente diferentes, es el mismo que, sin importar el rechazo al que se enfrentaría, en su pasado asesinaba y perseguía a aquellos que predicaban que el evangelio transformaba vidas, que eran los cristianos. Pablo disfrutaba hacerlo, ese era su trabajo. En Hechos 9:1 dice que respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, él pensaba que estaba correcto hasta que Dios lo confrontó, lo transformó y lo llamó. El saber que Pablo dice en Romanos que no se avergüenza del evangelio y en Corintios que nuevas criaturas somos, es el testimonio vivo y eficaz
de que no importa tu pasado, lo que hiciste, cómo lo hiciste, al final fue transformado por el Evangelio, que es Jesucristo, quien tuvo misericordia de Él, de nosotros que le hemos conocido, y también la tiene con aquellos que aún no lo han hecho. Y es eso, porque el Evangelio nos da autoridad. Humanamente, hablando y pensando, podríamos decir, wow, pero Pablo es el menos indicado para predicar gracia, un asesino de perseguidor de cristianos. Él también pudo sentir miedo al proclamar las buenas nuevas en lugares donde él podía ser ejecutado tal como él lo hacía. Pero él supo y él sabía en quién había creído y en dónde estaba depositada su esperanza. Por eso en Filipenses 1:21 él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En ese momento Pablo no sabía lo que iba a pasar, estaba preso a causa del Evangelio. No sabía si iba a morir, si iba a vivir, no sabía. Pero sí de algo estaba seguro, y es que si vivía, iba a continuar con su obra misionera. Y si no, entonces iba a pasar la vida, a la eternidad, con el Padre. Y ese es el poder del Evangelio. Nos da salvación, seguridad, valentía, esperanza, gracia y misericordia para aquellos que aún no han sido transformados. Porque el Evangelio no mira el pasado para condenar, sino para redimir. Y así como Pablo, vemos muchos personajes en la Biblia, en nuestra palabra de Dios, que también fueron transformados. Y muchos de nosotros aquí también hemos sido transformados a través del Evangelio. Algunos ejemplos: la mujer samaritana en el pasaje de Juan 4, rechazada, señalada socialmente, tuvo un encuentro con Jesús. Jesús la perdonó, le dijo, vete y no peques más. Ella pasó de estar escondida en la sociedad a proclamar las buenas nuevas de Jesús, porque ya había sido transformada a través del Evangelio. Zaqueo, en Lucas 19 del 1 al 10, este era un hombre corrupto, amante del dinero, ambicioso, pero el Evangelio entró en su casa, tal como Jesús lo declara. Hoy ha venido la salvación a esta casa, a la casa de Zaqueo y a esta avenida México también. Mateo era un recaudador de impuestos, tenía mucho poder económico, pero se consideraba traidor y pecador público. Tenía poder, pero estaba marginado socialmente. Jesús lo llamó a seguirle. No le dijo que primero cambiara su conducta, lo llamó, sígueme, y él dejó lo que estaba haciendo y le siguió. María Magdalena, que había sido atormentada por 7 demonios, estaba endemoniada, tenía opresión espiritual, pero Jesús la libertó completamente. Esto lo vemos en Lucas 8:2. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Después fue transformada y se convirtió en una seguidora fiel de Jesús. Incluso fue una de las primeras en anunciar su resurrección. El Evangelio nos transforma, pero requiere de una disposición diaria. Sí, el Evangelio transforma nuestras vidas, pero no de manera automática. Cada día debemos estar dispuestos a dejarnos transformar. Ser nueva criatura no significa, tal como decía Scarlett, que no vamos a tener lucha en este mundo, pero ahora tenemos una nueva naturaleza, una nueva dirección y un nuevo poder trabajando en nosotros. Y esa vida no es producto de nuestra fuerza, sino del Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, Romanos 8:11. Ese Espíritu que mora en todo aquel que le ha conocido, que ha aceptado a Cristo y que también puede morar en la vida del que hoy todavía no le conoce. Y es que a esto le llamamos el proceso de santificación. El venir a Cristo, el aceptarlo, el confesar nuestro arrepentimiento a Él, no es que vamos a cambiar absolutamente todo de la noche a la mañana. Incluso los mismos creyentes, cada día estamos siendo transformados para cada día llegar a la estatura del varón perfecto.
porque el proceso de santificación no tiene un fin hasta que Cristo nos llame a su morada. Pero para que esto suceda, hay que dar el paso. El enemigo ha puesto tantas excusas y mentiras en este mundo de las personas que a veces tienen el sentir del llamado, pero no lo hacen por esas excusas y mentiras que ha puesto el enemigo. Y no existe el momento perfecto para venir a los pies de Cristo, porque ni siquiera sabemos si mañana vamos a estar aquí en este mundo. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Algunas excusas que podemos escuchar en este mundo es que no, yo lo haré cuando esté más viejo. Al día siguiente le dio un infarto, murió al instante siendo un joven de 26 años. El próximo domingo voy a la iglesia. Ese día se presentó algo y no asistió. Cuando acabe los estudios me voy a poner full para Dios. Consiguió un trabajo más demandante que sus estudios, nunca se puso full y hoy en día es un descarriado. Cuando deje de robar, cuando deje de fumar, cuando deje de beber, cuando deje. Y así podríamos seguir diciendo más y más excusas. Y este mensaje no es únicamente para aquellos que no han conocido a Cristo. También habemos mucho que ralentizamos ese proceso de transformación del evangelio en nuestras vidas. ¿Cómo? Desobedeciendo su palabra, poniendo otras cosas en lugar que a Él, a Dios, abriendo brechas al enemigo. Todo eso va ralentizando nuestro proceso de transformación y santificación diariamente. Pero hoy es día de salvación y restauración. Hoy es el día que Jesucristo hará una transformación viva y eficaz en este pueblo. El evangelio puede comenzar a transformar tu vida desde hoy, pero si asimismo tú abres tu corazón a Él. No importa lo que hayas hecho, no mires tu pecado, no mires tu pasado. Mira a Jesús y ven a Él. O te quedarás como el ladrón que teniendo a Jesús al lado y viendo que el otro se había arrepentido, aún así no hizo nada y perdió su alma. Dios hoy quiere hacerte hijo. Dios no tiene nietos. No te conformes con las oraciones de tu familia, de tu madre, de tu padre, que sí están bajo la salvación. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y si te conformas solamente con las oraciones de tu madre y tu padre, tú también puedes ser el que ore directamente a Dios para confesar tu arrepentimiento y tu pecado y que Él escuche los anhelos, los clamores directamente desde ti, no desde un externo. Él quiere libertarte y romper las cadenas. No va a haber un momento perfecto, no va a ser la semana que viene. Hoy es el día. Tenemos planificado la semana, los meses, los años, pero ¿cómo sabemos si realmente vamos a estar en el día de mañana? ¿Cómo sabemos que al salir de esa puerta vamos a seguir siendo vivos? Este es el momento en el que el Señor quiere salvarte y quiere brindarte una vida de plenitud, una vida de paz, una vida de salvación. Que cuando partas de este mundo puedas estar confiado que vas a estar junto al Padre y junto a Jesús. Tu salida a una salvación, a la plenitud y a la felicidad no es el estatus, no es el poder económico, no es la cultura, no es tu familia, no es la validación social. Tu única salida de paz y plenitud es Cristo. Eres valioso, eres amado y eres perdonado. Que el Señor les bendiga.